Buenos días estudiantes, espero que estén muy bien. Entonces seguimos con nuestras clases de matemática a distancia con el profesor Jairo. Muy bien, a ver estudiantes, el día de hoy vamos a realizar un nuevo tema que es promedios. Yo creo que promedios ustedes ya lo han visto en la vida, porque si nosotros decimos no es cuál es nuestro promedio de sueño, cuál es el promedio de comida, cuál es nuestro promedio de talla en un salón, o cuál es el promedio de nota que ustedes tienen. Y de repente por ahí, en ciclos más grados, ustedes dicen, muy bien, ¿cuál es mi promedio ponderado de acuerdo a todos mis cursos y la equivalencia de cada curso? Muy bien, eso es lo que vamos a ver, ¿ya? Entonces hablamos de promedio, vamos a hablar de cantidad o una medida que se encuentra entre un menor número y un mayor número correspondiente. Correcto, por ejemplo, vamos a tener ciertas cantidades dadas. A ver, esas ciertas cantidades dadas de A sub 1, A sub 2, A sub 3 hasta A sub n, siendo mayor cantidad A sub n y la menor cantidad A sub 1, entonces vamos a determinar que el se cumple, que el valor del promedio va a estar entre ellos dos. Correcto, mayor igual o menor igual. Muy bien. Vamos a tener lo siguiente, tipos de promedio. ¿Cuántos tipos de promedios habrá? El primer promedio es el promedio aritmético, también se le conoce como media aritmética. El segundo es el promedio geométrico o también se le conoce como media geométrica. El tercero es el promedio armónico o media armónica. Y por último vamos a llamar el promedio ponderado o media ponderada o forma de un promedio aritmético. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso. Muy bien, hablamos del promedio aritmético. ¿Qué viene a ser el promedio aritmético? Viene a ser lo siguiente. Va a ser la sumatoria de todos los números que me van a indicar. Ya le voy a dividir entre la cantidad de datos. Muy bien, entonces si yo tengo de A sub 1 hasta A sub n cantidades, entonces voy a sumar A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4 hasta A sub n y lo voy a dividir entre n cantidad. En pocas palabras lo que estoy haciendo que la media aritmética viene a ser la suma de datos entre la cantidad de datos. ¿Qué pasa si yo tengo acá tres datos y me piden allá la media aritmética? Entonces lo que voy a hacer es, como sé que son tres datos, muy bien, sumo los tres datos y lo divido entre 3. Y esto de acá me sale 90 entre 3, que es 30. Entonces nuestra media aritmética es 30. ¿Ya? Es de acuerdo a la cantidad de datos. El siguiente es el promedio geométrico o media geométrica. Este promedio nos permite promediar índices, tasa de crecimiento, que nos indica el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? INEI. Entonces, en general, lo que vamos a sacar es la multiplicación o el producto de los datos sobre la cantidad de datos. O sea, n viene a ser la cantidad de datos. ¿Cuántos datos hay acá multiplicándose? Entonces yo voy a poner el valor de n. ¿Ya? Ejemplo. Nos dice hallar la media geométrica de 1, 3 y 9. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes analizan y se dan cuenta, dicen, son tres datos. Muy bien, entonces será raíz cúbica, muy bien, de 3, raíz cúbica de 1 por 3 por 9. Entonces, acá abajo es, ¿cuántos valores son? ¿Cuántos? Son tres valores, 3. 1 por 3 por 9. Entonces, 27. 27 raíz cúbica de 27, 3. Entonces nuestra media geométrica es 3. Nuestro promedio armónico, también llamado media armónica, como se estaba comentando. ¿Qué viene a hacer esto? Viene a ser la inversa de los promedios aritméticos de la inversa de los datos. O sea, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener n datos y abajo va a estar la suma de las inversas. En pocas palabras, lo que te estoy diciendo es cantidad de datos entre la suma de las inversas de los datos. Si te das cuenta, alumno, entonces lo que tú tienes que primero saber cuántos datos hay y luego sumar o multiplicar o sumar invertidamente. Por ejemplo, nos pide hallar la media armónica de 3, 2 y 5. Entonces yo primero que me tengo que dar cuenta que es cuántos datos tienes. 3. Muy bien. Luego la inversa de esos datos. 3. Luego la inversa de esos datos. Como estos son fracciones, como es fracción, lo que yo voy a desarrollar es
en aspa, ¿correcto? En aspa o puedo desarrollar por método común múltiplo, ¿correcto? Muy bien, entonces este resultado nos va a salir 90 entre 31, será nuestra media armónica, ¿ya? Muy bien, promedio ponderado. El promedio ponderado se utiliza mayormente en un conjunto de números que se repiten bajo una cierta frecuencia, o periodo, o peso, o ponderación, ¿correcto? Entonces, es decir, nosotros nos dan de datos A1, A2, A3, hasta A1, pero nos dan también el número de personas, persona 1, persona 2, persona 3, hasta persona n. Entonces, lo que yo voy a determinar, ¿cuál es el promedio ponderado? Entonces, el promedio ponderado va a ser A1 por P1. Mira, A2 por P2. Más A hasta por P1. Acá se va a multiplicar A3 por P3. A4 por P4. Y así sucesivamente. Y se va a dividir siempre con los pesos. O con los periodos. O con las frecuencias. ¿Ya? Entonces, P1 más P2 hasta Pn. Vamos a tener por acá algunas propiedades. Por ejemplo, nos dice, para un conjunto dado de dos o más datos. Si dichos datos son iguales, o sea, todos los datos que nos dan van a ser iguales, la media aritmética va a ser igual a la media geométrica y esto es igual a la media armónica, ¿ya? Entonces, si los datos no son iguales, o sea, todos los datos no son iguales, lo que yo voy a tener en cuenta es la siguiente, que la media aritmética es la mayor que la media geométrica. Y esto es mayor que la media armónica. O sea, la mayor es de todos los promedios, el mayor promedio es la media aritmética, ¿correcto? Y el menor es la media armónica. En algunos casos, en algunos ejemplos, nos van a decir, es el mayor de los promedios. Entonces, si tú dices el mayor de los promedios, viene a ser la media aritmética. Muy bien. ¿Qué más datos tenemos? Para dos datos, si fueran dos datos, la suma entre dos. ¿Correcto? Si fueran dos datos, raíz cuadrada de A por B. Si fuera dos datos, sería la media armónica 2 veces A por B entre A más B. Es forma resumida, ¿ya? Por lo cual se va a cumplir, si fuera dos datos, la media aritmética por la media armónica es igual a la media geométrica al cuadrado. Muy bien. Tenemos nuestros problemitas acá. Problema número 1 dice, el promedio de edad de 18 hombres es 16 y la edad promedio de 12 mujeres es 14. ¿Cuál es el promedio del salón? Me dice. Entonces nosotros tenemos primero que interpretar. En un salón hay hombres y mujeres, hay 18 hombres y hay 12 mujeres. En total hay 30 personas, ¿correcto? En el salón. Entonces vas a decir lo siguiente. Entonces, este es un promedio ponderado porque te pide el salón. 18 personas, varones, el promedio 16. Es una frecuencia. El 12 hay de 14 años, es otro. Y abajo es la totalidad de personas, o sea, 18 más 12, que es 30. Entonces, este sale 15,2. Muy bien. A ver, siguiente ejercicio. Tenemos en el problema número 2, alumnitos. Dice, la edad promedio de 5 personas es 20 años y ninguno de ellos es menor de 18 años. ¿Cuál es la máxima edad que se puede tener uno de ellos? Lo que tenemos que tener en cuenta que son 5 personas. Vamos a llamarle A, B, C y E. Son 5. Todas, dice, son mayores o iguales a 18. Dice, la edad de 5 personas es 20 y ninguno de ellos es menor de 18. Ninguna de ellas es menor que 18. Entonces, todas son mayores o iguales a 18. ¿Estamos? Muy bien. ¿Cuál es la máxima edad que se puede tener uno de ellos? Entonces, ya hemos dicho, ¿no? Son 5 personas, todas son mayores o iguales a 18. Ahora decimos, ¿qué pasa si sumo estas 5 personas, sus edades? Entre 5, porque es un promedio aritmético, la edad promedio es un promedio aritmético, entonces entre 5. Y ese nos dice que es 20. Entonces la suma de sus edades es 100. ¿Estamos? Es 100. Listo. ¿Por qué 100? Porque el 5 pasa a multiplicar. Listo, seguimos.
como dice, ¿cuál es la edad máxima de que puede tener uno de ellos? Entonces solamente escojo uno, cualquiera, ya sea A, ya sea B o C, uno nada más, ¿ya? Uno. Y lo demás será mínimo, será una edad mínima, ¿correcto? Si uno es máximo, la otra será mínimo. Entonces, ¿y cuál es lo mínimo que se puede tener? Que sean 18, ¿cierto? 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18. No puede ser 17 porque hemos dicho, ninguno de ellos es menor que 18. Listo. Entonces, acá te sale el valor A máxima de 28. Sumas 18, los 18 lo pasas a restar al 100 y te sale 28. ¿Correcto? Listo. Siguiente problemita. Listo. Dice, el promedio de la nota de 20 estudiantes es 12 y el promedio de las 16 notas de los otros 30 estudiantes es 16. ¿Cuál es el promedio de las notas de los 50 alumnos? Es parecido al problema ejercicio número 1 o problema número 1. ¿Correcto? A ver. Muy bien, tenemos cantidad promedio. Cantidad de 20, muy bien, de 20 notas, el promedio es 12. De los otros 30, el promedio es 16. Entonces es un promedio ponderado. Muy bien. Muy bien. 20 por 12 más 30 por 16 entre 50, porque son 50 alumnos. Esa es la cantidad. ¿Listo? Por lo tanto, acá sale 720 entre 50. Y eso es igual a 14,4. Muy bien. Ese es todo, muchachos. Este tipo de ejercicios, bueno, prácticamente para que ustedes lo vean, está especialmente para que ustedes lo vean. Y